El silencio duró exactamente 7 segundos. En televisión, en vivo, 7 segundos son una eternidad. 30 millones de personas conteniendo la respiración frente a sus pantallas. En el estudio de Televisa, 280 personas paralizadas. Y en el centro del escenario, 2 miradas enfrentadas como dagas. Raúl Velasco acababa de cometer el error más grande de su vida. Acababa de llamar fósil de Hollywood a Dolores del Río, en vivo, delante de todo México. Lo que pasó en los siguientes 15 minutos se convertiría en la venganza más elegante y brutal de la historia de la televisión mexicana. Una historia que Televisa intentó borrar de sus archivos, pero que miles de testigos nunca olvidaron. Esta es esa historia. Ciudad de México, 3 de noviembre de 1974. Siempre en domingo, el programa más visto de Latinoamérica. Raúl Velasco era el emperador indiscutible de la televisión mexicana. 11 años al aire, 30 millones de espectadores cada domingo. Lo que Raúl decía se convertía en verdad. A quien invitaba se hacía estrella. A quien despreciaba, desaparecía del mapa. Tenía 40 años y un ego del tamaño del continente entero. Esa noche, Dolores del Río era la invitada especial. 69 años, retirada de Hollywood hacía 8 años, pero seguía siendo la primera dama del cine mexicano. La única mujer mexicana que había conquistado Hollywood en su época dorada. La que había rechazado a Orson Welles, la que había hecho temblar a moguls de los estudios, la que había bailado con príncipes y cenado con presidentes. Cuando Dolores del Río entraba a un lugar, el oxígeno cambiaba. Todos lo sentían, la elegancia personificada. Pero Raúl no la quería en su programa. Había peleado con los productores durante semanas. Es una anciana, decía. Hollywood ya ni se acuerda de ella. Necesitamos caras nuevas, sangre joven. Los productores insistieron. Es Dolores del Río, es la leyenda viviente del cine mexicano, es historia. Raúl aceptó de mala gana, pero tenía un plan para demostrarle a todos que él era más grande que cualquier leyenda del pasado. La noche comenzó normal. Música, aplausos, luces, el espectáculo de siempre. Raúl saludó a la cámara con su sonrisa perfecta. Traje impecable, micrófono en mano, peinado sin un cabello fuera de lugar. Hoy tenemos una invitada muy especial, dijo arrastrando las palabras con ese tono condescendiente que usaba. Una leyenda del cine mexicano, de cuando el cine mexicano todavía importaba en Hollywood. Pausa, sonrisa. Hace como, ¿cuántos años ya? ¿40? Risas en el público, no muchas, incómodas. Dolores estaba detrás del escenario, escuchó cada palabra. Su asistente la miró nerviosa. Señora del Río, no tiene que salir, podemos cancelar ahora mismo. Esto es una falta de respeto. Dolores no respondió, solo se miró en el espejo. El vestido azul oscuro de Givenchy, las perlas que habían pertenecido a una emperatriz austriaca, el maquillaje perfecto, y esos ojos que habían hipnotizado a directores como John Ford, King Vidor, Orson Welles, esos ojos que habían destruido hombres mucho más poderosos que Raúl Velasco. Vamos, dijo, su voz tranquila, demasiado tranquila. Dolores del Río entró al set. La orquesta tocó. El público se puso de pie, no por obligación, por instinto. Porque cuando Dolores del Río entraba, te parabas. Era un reflejo. Caminó hacia Raúl, cada paso medido, perfecto, como si caminara sobre una alfombra invisible. A sus 69 años, seguía moviéndose como una diosa, porque lo era. Raúl extendió la mano para saludarla. Dolores la miró, la ignoró completamente. Se sentó en el sillón, cruzó las piernas con elegancia absoluta, lo miró directamente a los ojos sin parpadear. Ese fue el primer error de Raúl. Pensó que había ganado. Pensó que ella estaba intimidada. Dolores, dijo Raúl con falsa dulzura, qué honor tenerte aquí. Han pasado tantos años desde tu última aparición pública. Algunos pensábamos que ya no salías de casa. Silencio. Dolores lo miraba fijamente, sin parpadear, sin sonreír. Dime, Dolores, continuó Raúl, saboreando el momento. ¿Cómo se siente ser un fósil de Hollywood, una reliquia de una época que ya nadie recuerda? Ahí estaba, la trampa, la humillación pública. 30 millones de personas esperando. Dolores sonrió, y Raúl supo, en ese preciso instante, que estaba perdido. Dolores no respondió de inmediato. Dejó que el silencio creciera. 2 segundos. 3, 4, 5, 6, 7. En el control, el director sudaba. Que alguien hable. Díganle que hable.
pero nadie se movía. Todos sabían que algo monumental estaba por explotar. Dolores finalmente habló. Su voz suave, educada, peligrosamente tranquila. Raúl dijo, no señor Velasco, no conductor, solo Raúl. Como si fueran iguales, como si él no fuera nadie. Fósil de Hollywood, repitió las palabras saboreándolas. Qué interesante elección de palabras, viniendo de ti. Raúl rió nervioso. Bueno, es solo una forma de decir que... ¿Sabes cuál es la diferencia entre un fósil y un empleado, Raúl? Lo interrumpió Dolores. Su voz seguía suave, pero había acero debajo. No, ilumíname, dijo Raúl, intentando recuperar el control. Un fósil es estudiado, admirado, preservado en museos para que generaciones futuras aprendan de él. Hizo una pausa. Un empleado es reemplazable. El público ahogó un grito. Raúl palideció visiblemente. Intentó sonreír, le salió torcida. Bueno, yo diría que soy bastante más que un empleado. Soy el conductor más importante de... Cuando yo me retire definitivamente del ojo público, lo interrumpió Dolores, me recordarán por 60 años. Mis películas se seguirán viendo. Mi nombre estará en libros de historia del cine. Habrá retrospectivas, homenajes, documentales. Hizo una pausa. La sala entera contenía la respiración. Cuando tú te retires, Raúl, te reemplazarán el siguiente domingo. Silencio absoluto. Raúl buscó apoyo en las cámaras. Nada. Los camarógrafos miraban al piso. El público estaba en shock. Esto no estaba en el guión. Esto era real. Esto era sangre. Dolores, dijo Raúl intentando recuperar el control. Creo que estás siendo un poco dura. Solo era una broma. Una broma, repitió Dolores. Se recostó en el sillón con la elegancia de una reina en su trono. ¿Sabes qué es gracioso, Raúl? Que creas que puedes burlarte de mí en mi cara y que yo voy a sonreír como las niñas que traes cada semana a este programa. El aire se volvió pesado. Yo no soy una de esas niñas. ¿Cuántas han pasado por este sillón, Raúl? ¿Cuántas jovencitas asustadas que necesitaban tu aprobación? ¿Cuántas sonrieron a tus chistes malos porque tenían miedo de que las destruyeras en televisión nacional? El público empezó a entender. Esto no era solo sobre una broma. Esto era sobre algo más profundo, más oscuro. Raúl intentó reír. Creo que estás exagerando. Yo solo hago mi trabajo. Dolores lo miró con algo parecido a la lástima. Tu trabajo, repitió. Dime, Raúl, ¿todavía les pides a las actrices jóvenes que te visiten en tu camerino después del show? ¿O ya te cansaste de ese juego? El estudio explotó, no en ruido, en silencio. Un silencio que gritaba. Raúl se puso de pie. Eso es una mentira. ¿Cómo te atreves? Dolores no se movió. Siéntate, Raúl. No me voy a sentar. No voy a permitir que... Siéntate. Su voz no subió. No hacía falta. Tenía 50 años de royalty de Hollywood, de actrices que no se arrodillaban ante nadie. Raúl se sentó. En el control, alguien susurró. Deberíamos cortar. El director negó con la cabeza. ¿Estás loco? Esto es oro. Déjala seguir. Las cámaras seguían grabando. 30 millones de personas pegadas a sus pantallas. Dolores respiró profundo. Hace 28 años, dijo, cuando yo todavía filmaba en Hollywood, tú eras un reportero de quinta. Trabajabas para una revista de chismes, ¿te acuerdas? Raúl no respondió. Su cara era ceniza. Viniste a entrevistarme a mi suite en el Hotel Reforma. Llegaste 3 horas tarde, borracho, con el aliento apestando a tequila barato y cigarros. Te recibí porque fui educada, porque así me enseñaron. El mundo se detuvo. Nadie respiraba. En 30 millones de hogares, la gente se había quedado congelada frente a sus televisores. En el estudio, los músicos, los técnicos, los productores, todos miraban a Raúl esperando que negara, que dijera algo, cualquier cosa. Raúl abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Yo nunca. Y cuando terminó la entrevista, continuó Dolores. Su voz era hielo puro. Me dijiste que yo era la mujer más hermosa que habías visto, que habías soñado conmigo desde que eras adolescente. Que si yo te daba una oportunidad, harías cualquier cosa por mí. Hizo una pausa. Tenías 23 años, yo tenía 41, estaba casada, y tú estabas borracho. Dolores, eso fue hace casi 3 décadas. Yo era joven, estúpido, no sabía. Yo te eché de mi suite, dijo Dolores, con educación pero firmemente. ¿Sabes qué hiciste? Raúl no respondió. Escribiste en tu revista que yo era una mujer amargada, acabada, que vivía de recuerdos de gloria pasada, que Hollywood me había olvidado y México debería hacer lo mismo, que necesitábamos sangre nueva. Sonrió sin humor. Palabras que me suenan terriblemente familiares. El público empezó a murmurar.
Algunos recordaban ese artículo. Había causado escándalo en los años 40. Un reportero desconocido atacando a la mujer más poderosa del cine mexicano. La carrera de ese reportero debería haber terminado ahí. Pero no terminó. ¿Sabes por qué no destruí tu carrera entonces?, preguntó Dolores. Porque pensé que eras tan insignificante que no valía la pena. Un niño resentido escribiendo mentiras en una revista que nadie leía. Pensé que desaparecerías solo. No eran mentiras, murmuró Raúl, pero su voz no tenía fuerza. No, dijo Dolores, y de su bolso de mano sacó algo, un papel amarillento, doblado, viejo. Guardé esto durante 28 años, no sé por qué, quizás sabía que algún día lo necesitaría. Lo desdobló con cuidado, era una carta, escrita a mano, tinta azul, letra temblorosa. ¿Quieres que la lea, Raúl, o quieres hacerlo tú? Raúl palideció hasta volverse transparente. No, por favor, dice, comenzó Dolores con voz clara. Querida señorita del Río, perdóneme por lo de anoche. Estaba borracho y dije cosas horribles que no quise decir. Usted no es vieja, no está acabada. Es la mujer más hermosa y talentosa que he conocido. Por favor, no le cuente a nadie lo que pasó. Necesito este trabajo desesperadamente. Si mi jefe se entera de que la ofendí, me despedirán y no tengo a dónde ir. Se lo ruego, por favor olvide todo. Atentamente, Raúl Velasco. 30 millones de testigos. Dolores dobló la carta, la guardó. No le conté a nadie. Te di tu segunda oportunidad y mira cómo la usaste. Hizo una pausa. Te volviste poderoso, famoso, el rey de la televisión mexicana, y usaste ese poder exactamente como pensé que lo usarías, para humillar a otros como intentaste humillarme a mí. Solo que ahora sí tienes el poder para salirte con la tuya. Raúl tenía lágrimas en los ojos, de rabia, de vergüenza, de impotencia. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Dolores se puso de pie lentamente, con toda la dignidad del mundo. Porque hoy me subestimaste. Pensaste que porque tengo 69 años, porque me retiré de Hollywood, porque ya no soy la joven que fui, podías tratarme como tratas a esas niñas asustadas que pasan por tu programa. Se acercó a Raúl, se inclinó, le habló al oído, pero el micrófono captó cada palabra. Raúl, escúchame bien. Yo he cenado con presidentes, he rechazado propuestas de reyes, he destruido a hombres mucho más poderosos que tú con solo una mirada. He dicho no a moguls de Hollywood que podían terminar carreras con un chasquido de dedos. ¿Y sabes qué? Raúl no respondió. Cuando yo me muera, seguirán hablando de mí. Harán películas sobre mi vida. Escribirán libros. Dirán que fui una leyenda, una pionera, un ícono. Mi rostro estará en museos. Se enderezó. Pero cuando tú te mueras, Raúl, te recordarán como el hombre que intentó humillar a Dolores del Río en televisión nacional. Y perdió. Caminó hacia la salida. Sus tacones repiqueteaban en el silencio absoluto. En la puerta se detuvo, se dio vuelta. Ah, y Raúl, la próxima vez que invites a una leyenda a tu programa, trata de comportarte como un profesional, no como el borracho resentido que eras hace 28 años. Y salió. Durante 40 segundos nadie se movió. El estudio estaba en shock absoluto. Las cámaras seguían grabando, pero nadie sabía qué hacer. Raúl seguía sentado en su silla, mirando al vacío, con la cara del color de la cera. El maquillaje empezaba a correrse por el sudor, sus manos temblaban. En el control, el director gritaba, comerciales, comerciales, ahora. Pero los técnicos estaban paralizados. Finalmente, alguien reaccionó, la pantalla se fue a negro, música, anuncios. Pero el daño estaba hecho. En 30 millones de hogares, la gente no se movía de sus sillas. Algunos llamaban a sus vecinos por teléfono. ¿Viste lo que acaba de pasar? Dime que viste lo que acaba de pasar. Eso fue real. Dolores del Río acaba de destruir a Raúl Velasco en vivo. Las líneas telefónicas de todo México colapsaron. Todo el país hablaba de lo mismo. En el estudio Raúl seguía sentado. Uno de los productores se le acercó. Raúl, tenemos que continuar el programa. Faltan 45 minutos. No puedo, susurró Raúl, su voz quebrada. Tienes que hacerlo. Hay 30 millones de personas esperando. Raúl lo miró con ojos vacíos. ¿Viste lo que hizo? Me destruyó frente a todo el país. Me destruyó. Fue tu culpa, dijo el productor, su voz fría. Te advertimos. Te dijimos que no te metieras con ella, pero no quisiste escuchar. Yo no sabía que... Todos lo sabíamos, Raúl. Todo el mundo en esta industria sabe quién es Dolores del Río. Sabe lo que puede hacer.
Y tú pensaste que podías jugar con ella como juegas con las actrices de 20 años que necesitan tu aprobación. El productor se inclinó. Dolores del Río no necesita nada de ti. Y ahora, gracias a tu estupidez, todo México lo sabe. Los comerciales terminaron. Raúl tuvo que volver. Se paró frente a las cámaras, intentó sonreír, le salió una mueca. Bueno, dijo, su voz quebrada, eso fue intenso. Intentó reír. Sonó como un sollozo. Dolores del Río, señoras y señores. Una mujer de carácter. Nadie rió. Raúl intentó continuar con el programa. Presentó al siguiente invitado, un cantante joven que había estado esperando su turno. El chico subió al escenario, pero se notaba incómodo. Todos estaban incómodos. El aire seguía cargado. Raúl intentó bromear como siempre hacía, pero las bromas caían al vacío. El público no reía. Las cámaras lo capturaban todo. El sudor, el temblor en sus manos, la forma en que sus ojos evitaban mirar directo a la cámara. Mientras tanto, en su limusina camino a casa, Dolores iba en silencio. Su asistente la miraba preocupada. Señora del Río, dijo finalmente, ¿eso fue necesario? Absolutamente, respondió Dolores sin dudar. Van a hablar de esto por semanas. Por años, corrigió Dolores. Miraba por la ventana mientras la ciudad pasaba, y está bien que hablen. ¿No tiene miedo de las consecuencias? Raúl Velasco es muy poderoso, tiene amigos en Televisa, en el gobierno. Dolores sonrió. ¿Sabes cuál es el problema de hombres como Raúl? Creen que el poder es algo que te dan, un programa de televisión, un sueldo, amigos en lugares importantes. Hizo una pausa. Pero el verdadero poder no te lo dan. Lo tomas, lo construyes durante décadas, y una vez que lo tienes, nadie puede quitártelo. ¿Usted cree que esto lo destruirá? No necesito destruirlo, dijo Dolores. Él se destruyó solo, yo solo aceleré el proceso. Tenía razón. Los siguientes días fueron brutales para Raúl Velasco. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Dolores del Río humilla a Raúl Velasco en vivo. La reina de Hollywood le da una lección al rey de la TV. Raúl Velasco, acosador encubierto. Las actrices empezaron a hablar. No todas, pero algunas. Historias que habían guardado por años. Comentarios inapropiados. Invitaciones a su camerino. Miradas que duraban demasiado. Proposiciones apenas veladas. Nada que pudiera probarse en corte, pero suficiente para crear una imagen. Raúl intentó defenderse. Dio entrevistas. Todo fue un malentendido, decía. Dolores y yo teníamos una relación de años. Ella sabía que era una broma. Todo se sacó de contexto. Pero nadie le creía. Porque todos habían visto su cara esa noche. El pánico, la vergüenza. La carta que Dolores había guardado durante 28 años. Eso no era algo que se inventara. Televisa estaba en crisis. Las llamadas no paraban. Anunciantes amenazaban con retirar patrocinios. Grupos de mujeres protestaban afuera de las instalaciones. Fuera Velasco, no más acoso en TV. Los tiempos estaban cambiando, aunque lentamente. Y Raúl se había convertido en el símbolo perfecto de todo lo que estaba mal. 2 semanas después del incidente, Raúl fue llamado a una reunión con los ejecutivos de Televisa. Entró confiado. Después de todo, era el rey. Su programa generaba millones. No podían despedirlo. Salió 3 horas después, pálido, derrotado. Siempre en domingo continuaría, dijeron los ejecutivos. Pero Raúl tomaría un descanso temporal para reflexionar y pasar tiempo con su familia. Todos sabían lo que significaba. Estaba terminado. El reemplazo llegó un mes después. Un conductor joven, carismático, que trataba a sus invitados con respeto. Los ratings subieron. La gente se dio cuenta de algo. No extrañaban a Raúl en absoluto. Raúl intentó regresar varios meses después. Televisa le dio un programa de radio, de madrugada, 3 de la mañana. El horario donde ponen a los que ya no importan. Duró 8 meses antes de que lo cancelaran por bajos ratings. Mientras tanto, Dolores del Río se convirtió en un ícono aún más grande. Las revistas la entrevistaban constantemente. No sobre el incidente. Ella se negaba a hablar de eso. Ya dije todo lo que tenía que decir, respondía cuando le preguntaban. Pero su silencio decía más que 1000 palabras. No necesitaba seguir atacando a Raúl. Él ya estaba caído. Y Dolores del Río no pateaba a los caídos. No hacía falta. En 1978, 4 años después del incidente, un periodista joven consiguió una entrevista exclusiva con Dolores. Era para una revista cultural. Hablaron de su carrera, sus películas, su vida en Hollywood, su retorno a México. Al final, el periodista se atrevió. Señora del Río, tengo que preguntar, lo de Raúl Velasco, ¿se arrepiente? Dolores lo miró.
Esos ojos que habían visto todo, que no se asustaban de nada. ¿De qué debería arrepentirme? ¿De haber sido tan dura con él? ¿De haberlo humillado en público? El periodista asintió nerviosamente. Dolores se recostó en su silla. ¿Sabes qué es lo gracioso de esa pregunta? Que nadie le preguntó a Raúl si se arrepentía de intentar humillarme primero. Nadie le preguntó si se arrepentía de todos los comentarios sobre mi edad, mi relevancia, mi supuesto olvido. El periodista tragó saliva. Cuando un hombre ataca a una mujer en público, es entretenimiento, continuó Dolores. Cuando una mujer se defiende, es crueldad. Sonrió fría. No, joven, no me arrepiento ni un segundo. Y si pudiera volver atrás, haría lo mismo. Hizo una pausa. Lo haría peor. El periodista supo que no estaba bromeando. Pero había algo que nadie sabía. Algo que solo 3 personas en el mundo conocían. Un secreto que cambiaría toda la historia. 3 meses después del incidente, Dolores recibió una carta, sin remitente, dejada en la puerta de su casa. Adentro, una sola hoja escrita a mano, tinta negra. Querida señorita del Río, gracias. No sabe lo que hizo por mí, por todas nosotras. Ahora sé que puedo decir que no, que puedo defenderme, que no estoy sola. Firmado, una de las niñas asustadas. Dolores guardó esa carta. La puso junto a la que Raúl le había escrito 28 años atrás. 2 cartas, 2 épocas, 2 versiones del mismo ciclo, y supo que había hecho lo correcto. Los años pasaron. Raúl Velasco nunca volvió a la cima. Intentó varios proyectos, un programa de entrevistas en un canal pequeño. Fracasó. Un especial de fin de año. Nadie lo vio. Incluso intentó escribir un libro. Mi verdad sobre Dolores del Río. Ninguna editorial quiso publicarlo. En 1981, 7 años después del incidente, Raúl estaba en un bar de la zona rosa. Eran las 2 de la mañana. Estaba borracho, como casi todas las noches ahora. Un hombre se le acercó. Cincuentón, traje caro. Raúl no lo reconoció. ¿Raúl Velasco?, preguntó el hombre. ¿Quién pregunta? Alguien que tiene algo que decirte. Raúl rió amargo. Si vienes a decirme lo maravillosa que es Dolores del Río, ahórratelo. Ya lo sé. Todo el mundo me lo ha dicho durante 7 años. El hombre se sentó. No vengo a hablar de Dolores, vengo a hablar de ti. ¿Qué hay de mí? Soy un fracasado, un hombre que cometió un error y pagó por él durante el resto de su vida. ¿Contento? No fue un error, dijo el hombre. Raúl lo miró confundido. ¿Qué? Lo que le hiciste a Dolores y a todas las demás no fueron errores, fueron decisiones. Decidiste usar tu poder para humillar a quienes no podían defenderse. Decidiste que tu ego era más importante que la dignidad de otras personas. ¿Y tú quién diablos eres para juzgarme? El hombre sacó una fotografía, la puso sobre la mesa. Era vieja, años 50. En ella, una chica joven, no más de 20 años, hermosa, sonriendo, pero con miedo en los ojos. Era mi hermana, dijo el hombre. Se llamaba Elena. En 1959 fue invitada a tu programa de radio. Era su primera oportunidad grande. Estaba emocionada. Raúl miró la foto. Un recuerdo vago. Tantas chicas. Tantos años. Después del programa la invitaste a tomar un café. Le dijiste que podías ayudar con su carrera, que solo necesitaba ser amable contigo. Raúl palideció. Ella tenía 20 años, Raúl. Tú tenías 25. Ya eras conocido. Tenías conexiones. Cuando ella dijo que no, cuando intentó irse, le dijiste que se arrepentiría, que te asegurarías de que nunca trabajara en este país. Yo no sé de qué hablas. ¿Cumpliste tu promesa?, continuó el hombre. Su voz temblaba. Elena nunca volvió a trabajar en radio. Ninguna estación la contrataba. Nadie le decía por qué, pero todos lo sabían. Raúl Velasco había dicho que no. Eso no es. Se mató en 1964, 5 años después de conocerte. Pastillas. Dejó una nota. El silencio cayó como una losa de cemento. Decía que no podía vivir sabiendo que había sido tan estúpida, que había rechazado su única oportunidad por ser orgullosa, que nunca sería nada. El hombre se puso de pie, dejó la fotografía sobre la mesa. Durante 17 años quise matarte, pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Raúl no respondió. Porque Dolores del Río hizo algo mejor. Te mostró al mundo quién eres realmente, y el mundo te destruyó por mí. Miró a Raúl una última vez. Mi hermana está muerta. Tú estás vivo, pero destruido. No sé cuál es peor. Espero que cada noche, cuando cierres los ojos, recuerdes todas las Elenas que destruiste, y espero que no puedas dormir. Y se fue. Raúl se quedó solo, mirando la fotografía. Elena. Sí,
La recordaba ahora, el cabello castaño, los ojos grandes, la forma en que había dicho no, la rabia que él había sentido. Empezó a llorar ahí, en el bar, a las 2 de la mañana. Un hombre de 46 años llorando por decisiones que había tomado décadas atrás, decisiones que nunca podría deshacer. En 1983, Dolores del Río dio una de sus últimas grandes entrevistas públicas. Tenía 78 años. Seguía siendo impresionante. El tiempo la había tocado, sí, pero con respeto, como se toca a las reinas. El entrevistador le preguntó sobre su legado. Cuando la gente piense en Dolores del Río en 50 años, ¿qué quiere que recuerden? Dolores pensó un momento. Que no me arrodillé nunca ante nadie. Hizo una pausa. Ni siquiera ante Raúl Velasco. Todos esperaban que cambiara de tema, que se negara a hablar de eso, pero no lo hizo. Especialmente ante Raúl Velasco dijo, ¿sabes por qué hice lo que hice esa noche? ¿Por venganza?, sugirió el entrevistador. No, por justicia. Hay una diferencia. Dolores se inclinó hacia adelante. Venganza es personal, justicia es colectiva. Yo no humillé a Raúl por mí. Lo hice por todas las mujeres que pasaron por su programa y no pudieron defenderse. Por todas las que sonrieron a sus comentarios porque necesitaban el trabajo. Por todas las que dijeron sí cuando querían decir no porque tenían miedo. ¿Alguna vez habló con él después de esa noche? No. Y nunca lo haré. ¿Y si él quisiera disculparse? Dolores Río, un sonido seco. ¿Disculparse? ¿Por qué? Porque lo atraparon. Porque quedó expuesto. Las disculpas solo significan algo cuando vienen del arrepentimiento verdadero. Raúl no se arrepiente de lo que hizo. Se arrepiente de las consecuencias. El entrevistador hizo una pausa. ¿Usted cree que fue muy dura con él? Dolores lo miró fijamente. ¿Me estás preguntando si me excedí? Bueno, algunos dicen que debía haber sido más amable. Que debía haber perdonado. Que debía haber sido la mujer madura que acepta una broma y sigue adelante. Su voz se volvió hielo. ¿Sabes qué? Durante 60 años fui amable. Sonreí cuando hombres me tocaban sin permiso en las fiestas. Ignoré comentarios sobre mi cuerpo, mi edad, mi vida. Fui educada cuando directores me ofrecían papeles a cambio de favores. ¿Y sabes qué gané con ser amable? Nada, absolutamente nada. Los hombres como Raúl interpretan la amabilidad como debilidad. Piensan que si no los destruyes en el momento es porque no puedes, porque no te atreves. Hizo una pausa. Esa noche me atreví. Y el mundo cambió. Para mí. Para todas nosotras. ¿Cree que las cosas son diferentes ahora? Un poco. Pero no lo suficiente. Dolores suspiró. Todavía hay Raúles por todas partes. En la televisión, en el cine, en las oficinas. Hombres que usan su poder como arma. Pero ahora, al menos algunas mujeres saben que pueden defenderse. Que pueden decir no. Que pueden pelear. ¿Y ganar siempre? No, admitió Dolores. A veces perderán. A veces las destruirán por intentarlo. Pero al menos intentaron. Y eso es más de lo que muchas pudimos hacer en mi generación. El entrevistador hizo una última pregunta. Si Raúl Velasco estuviera viendo esto ahora, ¿qué le diría? Dolores miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de ella, como si supiera que Raúl estaría viendo, porque probablemente lo estaría. Le diría que me alegro de haberlo conocido, porque me enseñó algo importante. ¿Qué le enseñó? Que el verdadero poder no está en humillar a otros, está en negarte a ser humillado. Que la verdadera fortaleza no es hacer que otros se sientan pequeños, es negarte a sentirte pequeña tú misma. Sonrió. Gracias, Raúl, por recordarme quién soy, una mujer que no se arrodilla. Y esa fue la última vez que Dolores del Río habló públicamente sobre Raúl Velasco, pero la historia no termina ahí. Dolores del Río murió el 11 de abril de 1983. Tenía 78 años, insuficiencia hepática. Su funeral fue un evento nacional. Miles de personas, cámaras de todo el mundo, presidentes, artistas, gente común que solo quería despedirse de la primera dama del cine mexicano. La enterraron con sus joyas favoritas, con fotografías de sus películas, con cartas de admiradores de todo el mundo y con 2 cartas especiales, viejas, amarillentas. Una escrita por Raúl Velasco en 1946, pidiendo perdón por intentar propasarse con ella. Otra escrita por una de las niñas asustadas en 1974, agradeciéndole por defenderse. 2 cartas, 2 caras de la misma moneda. Dolores las había guardado hasta el final, no como trofeos, sino como recordatorios de por qué había hecho lo que hizo. Raúl Velasco asistió al funeral. Nadie esperaba que lo hiciera. Se quedó en la parte de atrás,
escondido detrás de lentes oscuros y una bufanda. Pero estaba ahí. Cuando todos se fueron, cuando el cementerio quedó vacío, Raúl se acercó a la tumba. Se quedó parado ahí durante 20 minutos, sin moverse, sin decir nada. Finalmente susurró algo, tan bajo que casi no se oía. Tenía razón, sobre todo, lo siento. Y se fue. Raúl Velasco murió en 2006. Tenía 72 años. Cáncer. Los periódicos publicaron obituarios breves. Conductor de televisión. Creador de Siempre en Domingo. Algunos mencionaron su carrera, sus logros, los años de gloria. Pero casi todos mencionaron a Dolores del Río. Recordado principalmente por el incidente de 1974 con la actriz Dolores del Río, que marcó el principio del fin de su carrera. Incluso en la muerte, no podía escapar de esa noche. Su funeral fue pequeño, familia, algunos amigos viejos. No había cámaras, no había multitudes. El hombre que había sido el rey de la televisión mexicana fue enterrado en silencio. Hoy, más de 50 años después de esa noche en Siempre en Domingo, la historia sigue viva. Se cuenta en bares, en escuelas de cine, en conversaciones sobre poder, justicia y dignidad. Pero como toda leyenda, la historia ha cambiado, se ha transformado. Cada versión es un poco diferente. Algunos dicen que Dolores lo planeó todo, que sabía exactamente lo que Raúl diría, que llevaba la carta en su bolso, esperando el momento perfecto para destruirlo. Otros dicen que fue espontáneo, que Dolores simplemente reaccionó a un ataque y su instinto de supervivencia tomó control. Hay quienes juran que después de las cámaras, Dolores y Raúl se encontraron en un pasillo, que él lloró, que ella lo abrazó y le dijo, «Ahora sabes cómo se siente». Y hay quienes insisten que nunca se volvieron a ver, que Dolores salió del estudio esa noche y borró a Raúl de su mente para siempre. La verdad probablemente esté en algún punto medio. Pero la verdad ya no importa tanto como la historia, porque la historia de Dolores del Río y Raúl Velasco se convirtió en algo más grande que ellos dos. Se convirtió en un símbolo de una mujer que se negó a ser humillada, de un hombre que usó su poder incorrectamente y pagó el precio, de un momento en televisión en vivo que cambió cómo toda una generación pensaba sobre el poder, el respeto y la dignidad. En 2018, 44 años después del incidente, una actriz joven fue entrevistada sobre el movimiento Me Too. Le preguntaron si conocía casos de mujeres defendiéndose en el pasado. Dolores del Río dijo sin dudar, lo que le hizo a Raúl Velasco en 1974. Eso fue Me Too, antes de que tuviéramos un nombre para ello. Le pidieron que explicara. Dolores no esperó permiso para defenderse, no esperó que el sistema la protegiera, no esperó que otros hombres condenaran a Raúl. Lo hizo ella misma, en público, sin miedo. Hizo una pausa y pagó un precio por ello. La llamaron amargada, vengativa, cruel, pero se mantuvo firme y eventualmente el mundo se puso de su lado. ¿Crees que ella sabía que sería recordada por eso? Creo que no le importaba, respondió la actriz. Dolores del Río no hacía las cosas para ser recordada, las hacía porque eran correctas, porque alguien tenía que hacerlas, y resulta que esa persona era ella. Es curioso cómo funcionan las leyendas. Raúl Velasco tuvo 11 años de fama, miles de programas, millones de espectadores. Entrevistó a las estrellas más grandes de Latinoamérica. Pero lo que la gente recuerda no son los 11 años de éxito. Recuerdan 15 minutos de humillación. Dolores del Río hizo docenas de películas, conquistó Hollywood, vivió una vida extraordinaria, se casó 4 veces, rechazó a millonarios y a reyes. Fue un ícono de belleza, estilo y poder durante 60 años. Pero cuando la gente habla de ella ahora, inevitablemente cuentan la historia de Raúl Velasco, no porque sea lo más importante que hizo, sino porque es lo más relatable. Todos hemos querido defendernos, todos hemos querido decirle a alguien poderoso, no voy a dejar que me trates así, pero pocos lo hacen. Dolores lo hizo, y eso es lo que la hace legendaria. No sus películas, no su belleza, no su dinero o su estilo, sino el hecho de que cuando intentaron humillarla, ella se negó a agachar la cabeza, se paró, miró a su atacante a los ojos, y dijo, no, no contigo, no hoy. Y el mundo la vio hacerlo. 30 millones de testigos. Esa es la diferencia entre ser famosa y ser una leyenda. La fama se desvanece, las leyendas permanecen. Y Dolores del Río permanecerá para siempre. Hay un detalle de esa noche que casi nadie conoce. Un momento que las cámaras no captaron, que solo 2 personas vieron.
Cuando Dolores salió del estudio después de destruir a Raúl, su chofer la estaba esperando en la puerta trasera, la limusina lista. Pero Dolores no subió de inmediato. Se quedó parada ahí, en el estacionamiento vacío, bajo las luces fluorescentes. Y empezó a temblar. Su asistente se acercó. «Señora del Río, ¿está bien?» Dolores no respondió. Solo temblaba. Las manos, los hombros, todo su cuerpo. «Señora, tenía miedo», susurró Dolores, su voz quebrada, todo el tiempo. Tenía tanto miedo. La asistente la abrazó ahí, en el estacionamiento, la mujer más fuerte de México temblando en los brazos de su asistente. «No podía mostrar miedo», continuó Dolores. «Si mostraba miedo, ganaba él. Si mi voz temblaba, si mis manos temblaban, si dudaba aunque fuera un segundo, todo se venía abajo». «Pero no pasó», dijo la asistente. «Usted fue perfecta». Dolores se paró, se limpió las lágrimas con cuidado, el maquillaje perfecto arruinado. «No fui perfecta, solo fui valiente. Y hay una diferencia». «¿Cuál?» «Perfecta es no tener miedo. Valiente es tener miedo y hacerlo de todos modos». Dolores respiró profundo. «Toda mi vida tuve miedo, de no ser suficiente, de ser demasiado, de envejecer, de ser olvidada, pero nunca dejé que el miedo me detuviera. Y esta noche tampoco lo hice». Subió a la limusina, se miró en el espejo, reparó su maquillaje. Cuando llegó a casa 20 minutos después, nadie habría sabido que había estado llorando. Porque eso es lo que las leyendas hacen. Lloran en privado, sangran en privado, dudan en privado, pero en público son inquebrantables. Esa noche, en 30 millones de hogares, la gente vio a una mujer destruir a un hombre con palabras. Vieron fuerza, poder, control absoluto. No vieron el miedo, el temblor, las lágrimas en el estacionamiento. Y está bien que no lo vieran. Porque la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Dolores del Río tuvo miedo toda su vida, de Hollywood, de los directores abusivos, de los hombres poderosos que pensaban que podían comprarla o quebrarla, pero nunca dejó que ellos lo supieran. Y esa noche, frente a Raúl Velasco, frente a 30 millones de personas, hizo lo que había hecho toda su vida, tuvo miedo, y actuó de todos modos. Eso es lo que la hace más que una actriz, más que un ícono, más que una leyenda. La hace humana, una mujer que tuvo miedo, como todos nosotros, pero que se negó a dejar que el miedo ganara. Y quizás esa es la verdadera lección de esa noche en 1974. No se trata de destruir a tus enemigos, no se trata de venganza o justicia o palabras perfectas en el momento perfecto. Se trata de algo más simple, más profundo. Se trata de negarte a ser pequeño cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño, de pararte derecho cuando quieren que te arrodilles, de mirar a los ojos a quien te ataca y decir, no voy a dejar que me trates así. Puede que tiembles después, puede que llores, puede que dudes, pero en el momento te mantienes firme, como Dolores, como todas las personas valientes que vinieron antes y todas las que vendrán después. 30 millones de personas vieron a Dolores del Río esa noche, pero quizás, solo quizás, algunos de ellos vieron algo más. Se vieron a sí mismos, o a la persona que querían ser, fuerte, digna, inquebrantable. Aunque por dentro estuvieran temblando. ¿Alguna vez tuviste que defenderte de alguien poderoso? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete, porque las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez.